Gloria Steinem, una famosa periodista de mediados del siglo XX, mencionaba lo siguiente: una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta. Tristemente vivimos en la actualidad en una sociedad donde se ha acusado al hombre de los diferentes problemas que están surgiendo en la sociedad. Pero quizás sería bueno darnos una pausa y preguntarnos cuáles de esos problemas realmente son situaciones que hemos causado y cuáles de ellos son situaciones exageradas. Yo soy tu amigo Alex M. Acuña y esto es Hombre Radical. Bienvenido. Bienvenido una vez más a tu programa Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña y me da mucho gusto que nos acompañes hoy. Hace un momento mencionábamos acerca de lo que Gloria Steinem, esta famosa periodista, mencionaba en relación a la necesidad de la mujer y del hombre, y ella tenía un pensamiento muy concreto acerca de que los hombres realmente no somos necesarios en la sociedad. Pero ¿qué es realmente lo que nosotros debemos de analizar acerca de esta situación? ¿Será que hemos propiciado con nuestros hechos o con nuestra forma de actuar o la manera en la que nos hemos conducido en nuestro rol que las mujeres piensen de esa manera? Quizás de algunas cosas podamos ser culpables, pero también quizás de algunas otras se haya caído en la exageración y los grupos que en la actualidad hablan en contra del hombre estén exagerando acerca entonces de este tema. Me gustaría leerte algunas estadísticas al respecto. Por ejemplo, más de 4 millones de hogares viven con padres ausentes. Esa es una situación que es una situación muy triste, que se da en muchos países de Latinoamérica y alrededor del mundo. Pero en este caso en México tenemos esa estadística. Podríamos decir entonces que 4 de cada 10 hogares en el país viven sin un padre. Que el 53% de los mexicanos tuvo a su padre ausente o a cargo de ellos, pero como si no hubiesen estado ahí. Algunos casos fueron de hombres que terminaron la relación con su pareja al saber que estaba embarazada. Todas estas estadísticas lo que nos mencionan entonces es que de alguna manera sí ha habido algunas situaciones que los hombres quizás hemos propiciado. Y quizás también algunos grupos han tomado esta excusa para mencionar que realmente no hacemos falta. ¿Qué será lo que está sucediendo realmente? ¿Será que nosotros hemos descuidado nuestro rol? ¿O hemos acaso descuidado los deberes que tendríamos que desarrollar como hombres? Por otra parte, en algunas otras estadísticas menciona también lo siguiente. Por ejemplo, el maltrato hacia el hombre por parte también de la mujer. Y esa es una situación muy real. Nos menciona, por ejemplo, en este sentido, INEGI, en algunas estadísticas del año 2011, que casi un 25% de las denuncias en este respecto corresponde a hombres maltratados por sus parejas. Es decir, del total de 5.632 personas denunciadas por violencia doméstica, el 76.2 fueron hombres y un 23.8 mujeres, lo cual también hablaría de un embrismo o matriarcado y no solo un machismo. Y aquí entra entonces el tema de interés para nosotros, porque tendríamos que analizar que quizás, por un lado, los hombres hemos cedido o no nos hemos hecho responsables de nuestros deberes o de nuestro rol. Pero por otro lado, también las mujeres han tomado esto como excusa para atacar al hombre. Y hemos visto, por medio de estadísticas, cómo es que incluso el hombre también sufre maltrato. Se pensaría, por un lado, cuando se habla del machismo, que el hombre es responsable de toda la violencia que se ejerce en nuestra sociedad. Pero cuando vemos estadísticas como estas que menciona INEGI, podemos pensar en que no solamente es el hombre, sino también la mujer. Esto nos lleva a un punto muy interesante. Y el punto interesante al que vamos aterrizando es que quizás el problema no es que si eres hombre o que si eres mujer, sino que el problema es que es una situación que viene del corazón del ser humano en general. De esta manera estaríamos hablando que es una cuestión de la maldad que está en nuestros corazones. Maldad que tanto hombres como mujeres tienen en sus corazones, o tenemos, como deberíamos de decir. Y que esto enmarca esta situación que nos hace orgullosos, que nos hace vanagloriosos quizás, y que nos hacen buscar solamente las cosas para nuestro propio bien. Es ahí donde tenemos que detenernos, y tanto hombres y como mujeres, analizarnos a nosotros mismos y pensar en qué estamos fallando. Sin embargo, todas estas situaciones van creciendo y se enmarca cada vez más la responsabilidad del hombre en cuestión de lo caótico de esta sociedad.
Pero por otro lado, también son muchas las mujeres que en la actualidad están despertando ante las exageraciones que se han dado en cuestión de este tema. Mujeres que se dan cuenta que un hombre sí es necesario en su vida. Y hombres que se están dando cuenta también que deben de cumplir el rol que ellos deben de desarrollar. En todo esto, la Biblia es muy clara y podemos encontrar en ella la dirección exacta de qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar, cómo es que debemos de funcionar en una sociedad, en nuestro rol de hombres, y cómo es que debe de funcionar también el rol de la mujer dentro de nuestra sociedad. Es aquí donde debemos entonces de seguir nosotros analizando si lo que dice la sociedad es lo correcto o si lo que dice la Biblia, que viene directamente de nuestro Creador, es lo que deberíamos de estar siguiendo. Porque si siguiéramos esto, quizás, y más que quizás, lo que tendríamos es una solución que traerá armonía entre hombres y mujeres. Porque sabemos que Dios estableció estos roles de manera muy clara. Hicimos algunas entrevistas en las calles a algunos hombres para preguntarles acerca de su opinión sobre este tema. Y varias de ellas fueron muy interesantes. Entonces nos gustaría invitarte a que veas con nosotros las siguientes entrevistas. Regresamos. ¿En qué cosas consideras que como hombres hemos fallado y que por lo tanto se nos ha tachado de machistas? Pero al mismo tiempo, ¿en qué cosas crees que se ha exagerado en delegarnos toda la responsabilidad como si fuéramos los responsables de todo lo malo que sucede en la sociedad? Okay. Bien, yo pienso que todo eso del machismo lo traemos desde raíces de nuestros padres. Traemos ese machismo que vemos en nuestro padre cuando agrede a nuestra mamá, y pues todo eso lo estamos acarreando desde jóvenes, desde chicos, y pues yo creo que estamos exagerando nosotros en delegar ahora en la actualidad, en delegar esa autoridad que tenemos como varones a la esposa, a la mujer. Esa es mi opinión. ¿Tú consideras entonces que aquí un punto importante es la autoridad? ¿Cuál debería de ser el rol de autoridad de un hombre, según tu perspectiva? Pues el hombre es el que tiene que tener la autoridad sobre la familia, el traer sustento a la casa, el traer enseñanza a la familia, a la esposa, a los hijos, y esa es una responsabilidad que no debemos delegarle a la mujer o a los hijos, tener la autoridad como varones, ¿verdad? Perfecto. Y, por ejemplo, ¿crees que sí en estas acusaciones que ha habido o que se le ha tratado de responsabilizar al hombre, como ya lo has mencionado también, hay alguna cosa en la que tal vez se haya exagerado en cuestión de la responsabilidad del hombre? Pues yo lo que he visto es de que sí han sido exagerados en que no todos es así en toda la familia, no todo el hombre ha sido irresponsable. Han exagerado en eso porque se le está enseñando a nuestros hijos de que todos los hombres ya por ley general son irresponsables, y no es así. Hay familias que sí, el hombre está tomando su papel como tal, como hombre, como cabeza de la familia. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que se nos ha acusado como hombres? Es decir, ¿en qué consideras que realmente nosotros somos responsables? Pero también, ¿qué opinas tú que ha sido una exageración en cuestión de las acusaciones que se nos han hecho como hombres en relación a las problemáticas de la sociedad? ¿A qué problemáticas específicas? Por ejemplo, la ausencia de los hombres en el hogar, la violencia hacia la mujer, el no tomar en cuenta, por ejemplo, roles que deberíamos de tomar como hombres, que el feminismo, por ejemplo, usa mucho para acusarnos como los únicos responsables. Es bueno tomar autoridad como líderes que deberíamos de ser, pero creo yo que también se está exagerando un poco. La violencia existe tanto de hombre hacia mujer como de mujer hacia hombre. Y también creo que la responsabilidad que hemos tenido como varones de suplir las necesidades de nuestra casa nos ha alejado un poco del núcleo familiar. Claro que hay sus excepciones, hay ocasiones en las que el papá aprovecha eso y se va y regresa mucho más tarde, aludiendo a que es por trabajo. Pero también hay muchos casos en los que los padres están cercanos a su familia y están muy interesados. Yo conozco a muchos padres así, entonces creo que no se debería generalizar esto. Entonces, para ti no es cuestión de género,
sino que es cuestión más bien individual de cada persona al ejercer su responsabilidad. Sí, yo creo que es mucho de los valores que tiene una persona, pueden ser valores personales o valores religiosos, principalmente inculcados por los padres, pero también puede llegar un punto en el que pueden ser inculcados por el mismo Señor. Muchas gracias. Pues como vemos, las entrevistas son reveladoras en cuestión de la opinión que tienen los hombres acerca de su culpabilidad o no culpabilidad en cuestión de todas estas situaciones o problemas que se están dando en la sociedad. Pero a continuación también vamos a ir a nuestra sección de podcast con un muy buen amigo para hablar un poco más a fondo de este tema y poder ir llegando también a algunas otras conclusiones acerca del mismo. Recuerda, soy tu amigo Alex M. Acuña, vamos a unos comerciales y esto es Hombre Radical. Regresamos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical y estamos ahora ya en nuestra sección de podcast donde vamos a estar hablando de este tema, de qué tan responsables somos los hombres de esta situación que se vive o también de qué tanto se ha exagerado. Y se encuentra hoy conmigo un muy buen amigo de hace ya algunos años y quiero leerles acerca de él. Él es Noé Ramírez Sigala. Él estudió la licenciatura en urbanismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente trabaja en Haber, que es una empresa inmobiliaria, en el área de supervisión de obra y ha trabajado para el Ministerio de los Gedeones Internacionales desde hace 5 años a la fecha, además que es un excelente amigo. Y pues Noé, muchas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto que aceptaras esta invitación. Bienvenido aquí a Hombre Radical. Te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí contigo, pastor. Muchas gracias. Gracias a ti, Noé. Y bueno, Noé, hablando de esta temática que está tan de boga, ¿verdad? Ahorita en cuestión de que hay grupos que nos acusan a veces como hombres en relación a las problemáticas que vive la sociedad. Yo quisiera hacerte una pregunta muy puntual y que tú nos puedas responder desde tu perspectiva, tanto como profesionista como también ministro del Evangelio que tú eres. Y la pregunta es la siguiente, Noé. Ante estos tiempos de incertidumbre, ¿hasta qué punto hemos sido los hombres responsables de las problemáticas de la sociedad? ¿Qué opinas tú? Yo considero que somos 100% responsables. El hombre es responsable de todo lo que hace. Considero que al no tener en cuenta a Dios, hablando de una sociedad en general, al no tenerlo en cuenta, somos totalmente responsables de todo lo que sucede en la sociedad. Llámese una sociedad local, nacional e internacional. Ahí es donde considero que necesitamos la presencia o de que el hombre vuelva a conectarse con Dios a través de la palabra, de la lectura de la palabra de Dios. Así es. En tu caso, por ejemplo, Noé, en tu área de trabajo, ¿verdad? Que estás en un área que es mayormente masculina. Es correcto. ¿Verdad? ¿Cómo tú alcanzas a percibir a aquellos hombres que pues no tienen el conocimiento de la palabra, ¿verdad? O que no han tenido pues ese privilegio de venir a Cristo? ¿Cómo los percibes tú ante esta sociedad o esta situación que estamos viviendo? Obviamente que estos hombres, como bien dices, ellos viven para sí mismos. O sea, no ven más allá de, por ejemplo, de su trabajo y el hecho de llevar un dinero a la casa y solamente como que eso es su enfoque, ¿no? Muchos de ellos están metidos en drogas, en alcoholismo sobre todo, pero mucho de ello también es el consumo de las drogas. Entonces como que viven para sí mismos. Entendemos que desde la perspectiva de la palabra de Dios, el problema del hombre es que quiere vivir para sí mismo y no darle entrada a Dios. Entonces esa es la parte que veo en el ramo de la construcción. Ciertamente la mayor parte de la gente que trabaja en la obra, en la construcción, son hombres. Yo creo que te podría estar diciendo que un 98% es del género masculino. Así es. Y en ese sentido, como dándole un poquito la vuelta a la moneda, a las mujeres con las que llegas a trabajar allí en tu área, ¿cómo perciben ellas a los hombres? ¿Cuál es su percepción dentro de esta sociedad tan feminista? Fíjate que en el ramo de la construcción,
No es como tal vez en otras áreas en donde la mujer es más preponderante en el área de la construcción. Estoy pensando, por ejemplo, en un gobierno municipal, estatal, donde se le da preponderancia a la mujer, ¿no? O dicen 50%. Ahí 50%, 50%. En el ramo de la construcción, la mayor parte de, como los trabajos son trabajos muy pesados y realmente las mujeres solamente se estila que son para lo que es la limpieza de la vivienda. Cuando ya la casa se termina, cuando ya la mayor parte de la construcción ya se realizó, la obra negra, la obra blanca, los acabados, los terminados, todo ya se realizó, las mujeres realmente llegan ya nada más a hacer lo que es la limpieza de la casa. Y esto obviamente sin demeritar el trabajo de las mujeres. Claro. Sí, pero es un área en la que así es, o sea, el trabajo pesado, lo que se realiza desde fierreros, carpinteros, los que levantan el block, los que cuelan, los colados son muy pesados. Claro. Todo es un trabajo que es de esfuerzo. Así es. Y entonces eso yo creo que lo tiene como entendido la mujer, que tiene que ser el hombre el que hace ese trabajo. Entonces las mujeres llegan a lo que es el trabajo final. Eso es en cuanto al asunto de la obra. Pero por ejemplo en las áreas administrativas, sí hay presencia de las mujeres, ¿no? Pero también hay muchos arquitectos, muchos ingenieros, licenciados, y la presencia de la mujer en el ámbito laboral, en oficinas, por ejemplo, estoy hablando en el área de proyectos, de costos, de presupuestos, en el área administrativa, sigue siendo preponderantemente de hombres. Diríamos entonces que de alguna manera hay una línea definida natural, ¿no? Sí. Porque como mencionabas ahorita, por ejemplo, en ciertos trabajos muy particulares en la obra, difícilmente una mujer por biología podría realizar su trabajo. Y no es que se demerite. No, de ninguna manera. Simplemente es un trabajo que sería difícil, el uso de las herramientas y todo esto. Totalmente. Ahora, Noé, por ejemplo, tú como ministro, que eres parte de un ministerio muy grande, internacional, que son los Gedeones, que de hecho una labor impresionante, ¿cómo ves ahí a los hombres? Fíjate ¿Crees que a la iglesia nos ha afectado también? No, mira, considero que el Ministerio de los Gedeones Internacionales nació como un ministerio de hombres. Como un ministerio de hombres. Así es. Sí, así fue como surgió. Y después, a los años, se dieron cuenta que era necesario que la mujer entrara. Entonces, de hecho, a las mujeres se les conoce como auxiliares y a los hombres se nos conoce como gedeones. Entonces, las mujeres, hay áreas en las que nosotros como hombres no podemos ir. Por ejemplo, en un hospital es mejor que vaya nuestra esposa o nuestras esposas para llegar hasta las camas de hospital si hay alguna situación donde es mayormente atendida a las mujeres. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes tenemos el Hospital de la Mujer y entonces por ende las que van a ir a hacer la distribución, la colocación e incluso la oración a las mamás, a las que están a punto de dar a luz, pues son nuestras esposas. Entonces, pero como te comento, el ministerio surgió como un ministerio de hombres, es 100%, y después se adhirieron las mujeres para esas áreas en las que nosotros como hombres no podíamos llegar. Pues me parece muy interesante cómo de alguna manera siempre, tarde o temprano, llega esa ayuda idónea, ¿no? Y cómo a final de cuentas tanto los hombres como las mujeres se van a complementar. Así es. Son necesarios uno al otro, ¿verdad? Es correcto. Con sus virtudes y con sus defectos ambos. Es correcto. Pero ahí es donde se requiere tanto de la ayuda del Señor, creo yo, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que nada más quiero comentarte adelante, por último, claro, que digo, sin demeritar el esfuerzo y que hay mujeres que son profesionistas, en el Ministerio de los Gedeones pagamos una membresía anual. Pero, por ejemplo, la membresía que paga el varón es de $15 y la mujer solamente $3. Entonces pudiéramos decir ahí como que, pues le dan preferencia al hombre, pero la realidad es que no es así. O sea, es algo que estableció el ministerio desde tiempo atrás, donde el hombre, el gedeón, paga $15 y la mujer solamente $3. Pero te digo, no es con el afán de demeritar de ninguna manera. No, claro, yo creo que al final de cuentas incluso hasta habla de darle una responsabilidad que tiene el hombre, ¿no? Al final de cuentas. Pues muy interesante, Noé. Vamos a continuar ahorita en unos minutitos más. Que sí. Vamos a ir a unos comerciales y te invitamos a que nos sigas acompañando. La plática se está poniendo muy interesante. Regresamos a la siguiente sección. Esto es Hombre Radical.
Estamos ya de vuelta aquí en tu programa Hombre Radical y pues me encuentro aquí con mi amigo Noé, que estábamos platicando hace un momentito acerca de esta temática. Y pues Noé, me gustaría ahora hacerte otra pregunta, ¿verdad? En relación a lo que hemos estado hablando. Y esta pregunta es lo siguiente. ¿Hasta qué punto se ha caído en una exageración mal fundamentada en estos temas relacionados a culpar al hombre sobre los problemas o esta situación caótica que vive la sociedad? ¿Tú qué opinas? Fíjate que considero que el ser humano sin Dios, el ser humano alejado de Dios, si estamos hablando tanto de hombres como mujeres, siempre va a caer a exagerar las cosas en cuanto bueno, desde mi punto de vista aquí vamos hacia lo malo, ¿no? Y entonces, si esta exageración, a la cual considero que se ha caído, no está fundamentada en la palabra de Dios, siempre la vamos a regar, ¿no? Siempre vamos a tender a ir hacia lo malo si estamos separados de Dios, ¿no? Así es. Entonces podríamos entender quizás de alguna manera la exageración mal fundamentada, como lo mencionas, como una falta de responsabilidad. Sí, sí, responsabilidad de nosotros mismos. Al hacer las cosas, siempre vamos a tender, considero, si no estamos fundamentados, cimentados, parados en la palabra de Dios, vamos a tender a hacer las cosas mal. Entonces, considero que tendríamos que estar parados sobre la palabra de Dios, conocer lo que dice Dios acerca del hombre, de la mujer, para poder hacer las cosas de acuerdo a lo que como Él nos formó, como Él nos creó, y lo que Él espera de nosotros como humanidad, como seres humanos, ¿no? Así es. Aquí en este sentido, que es muy interesante, ¿verdad? Lo que estamos hablando, porque estamos hablando de una exageración que a final de cuentas es parecida a una falta de responsabilidad que tenemos como hombres. Y aquí me surge una pregunta, Noé, ¿tú qué opinas? Nosotros como hombres, ¿qué es lo que nos hace eludir la responsabilidad? ¿Crees que ese sea uno de los problemas que a veces nos atacan como hombres? El eludir nuestra responsabilidad. Así es. Considero que sí tiene que ver, porque a veces como seres humanos procuramos hacer las cosas, ¿cómo te pudiera decir? Sin tener una responsabilidad, por ejemplo, en el trabajo o en la casa propiamente, ¿no? Buscamos que luego, si se nos dice que nosotros debemos de ser quienes proveamos a nuestros hijos la enseñanza, la dirección, cómo deben de ir creciendo nuestros hijos, y eludimos esa responsabilidad al dejarla en manos de nuestras esposas, cuando debemos de entender que es una responsabilidad de nosotros como varones, como hombres de la casa, tanto el proveer la parte económica como el conocimiento de Dios, como la obediencia, a enseñarles obediencia a nuestros hijos, para que en el momento que Dios así lo disponga, ellos lleguen al conocimiento pleno de la palabra de Dios, viendo el ejemplo de nosotros primero como hombres y también de nuestras esposas como matrimonio, a final de cuentas, ¿no? Así es. Entonces, por un lado, tenemos que se ha exagerado en algunas situaciones en cuestión a responsabilizarnos, ¿verdad?, de todos los problemas que hay en el mundo. Pero por otro lado, quizás sea honesto, y pasando más a la parte bíblica, el reconocer, ¿no? El reconocer que hay situaciones que quizás no las hemos hecho de la manera más adecuada. ¿Qué opinas? Es correcto. Sí. Yo, como te decía, el estar alejado de Dios, de la palabra, de lo que es el conocimiento de Dios, siempre vamos a tender a regarla, ¿no? Como decimos, ¿no? A ir hacia lo malo. Y el estar dentro del conocimiento de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, vamos a procurar andar en lo correcto, en el camino que es trazado ya por nuestro Señor Jesucristo, como dice en Juan 14:6, ¿no? Así es. Ahora, si trasladáramos esto a la iglesia, dentro del ambiente de la iglesia como creyentes, ¿crees que como creyentes quizás hemos sido un poco irresponsables hacia acatar nuestro rol? ¿Como creyentes? Como creyentes, es decir, ya dentro de la iglesia. Porque, por ejemplo, a veces yo noto en algunas iglesias que la fuerza en las iglesias la tiene, o el motor de las iglesias pueden ser los grupos de mujeres o los grupos de jóvenes, y pareciera ser como ausente el grupo de hombres
que quizás debería de llevar como la batuta, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, Tú como yo- Gedeón, ¿qué opinas? ¿Qué has visto al respecto? Yo considero que es como que es parte de la cultura, ¿no? De Ok. nuestra cultura, de decir, no, pues yo realizo nada más mi trabajo, hablando en un sentido secular, y todo lo demás trabajo que lo haga la mujer, ¿no? Y considero que esa misma actitud de una forma de vida también se trae a la iglesia. A mí me gusta mucho que en las iglesias el aspecto preponderante sea el del hombre, el que lleve la batuta, el que diga, sabes que vamos a salir a evangelizar, que sea el que busque la forma de llevar la palabra de Dios, obviamente desde la casa, y también a la sociedad. Por eso, por ejemplo, en el Ministerio de los Gedeones, nosotros somos los que buscamos el estructurar de qué forma vamos a llevar las distribuciones de los Nuevos Testamentos a la sociedad aquí en nuestro Aguascalientes, ¿verdad? Así es, entonces es importante, a final de cuentas, por lo que mencionas, ¿verdad? Que nosotros como hombres quizás tomemos esa responsabilidad. Es correcto. ¿Verdad? A la que a lo correcto. mejor nos hemos escondido quizás. Es correcto. De alguna manera, Es ¿verdad? correcto. Como un comentario final que nos quieras compartir, Noé, tanto desde tu perspectiva en lo secular como tu perspectiva como miembro de los Gedeones, ¿qué recomendación podrías darle a los hombres que nos están viendo para poder tomar esa responsabilidad y tampoco dejarse influir por las Sí. exageraciones? ¿Qué podrías Considero que la parte más importante Ujú. es volver como que al origen, decir? volver a la palabra de Dios. Ok. Desde el conocimiento de la palabra de Dios. Hay una parte en el Nuevo Testamento donde dice que busquemos ser a la estatura del varón perfecto. Correcto. Y obviamente aquí no es decir cuánto medía nuestro Señor Jesucristo, 1,85, Sí. 1,70. Ya. No, entendiendo el contexto Sí. que estamos hablando de lo que Él era. Él buscaba, dice, entrego la vida por mis amigos, ¿no? Y entonces Él también dice que Él entregó su vida por la iglesia. Y de esa Así misma es. manera tenemos que ser nosotros, adquirir esa responsabilidad, pero fundamentada, basada, o como se dice en el ámbito de la construcción, cimentada Ok. en la palabra de Dios. Y de esa manera podamos llegar y buscar esa estatura de ese varón perfecto. Yo creo que está, ahora sí que el estándar alto de la parte de buscar esa estatura del varón perfecto, pero a través de la palabra yo creo que lo podemos lograr, buscando, leyendo, estudiando, escudriñando. Me gustó mucho esta última casi parte que mencionaste del fundamento, ¿verdad? Sí. Del cimiento. Sí. Porque cuando hablamos de una sociedad, si lo llevamos a la analogía de una construcción, que es tu expertise, Sí. tienes que tener buen fundamento para Sí. que la construcción perdure. Sí, sí, y exactamente. incluso si quieres poner más pisos, tienes que Sí. tener un buen cimiento, Sí, correcto. tiene que estar bien cimentada. Así Algo es. que yo considero yendo al ramo de la construcción, lo que son los acabados, el yeso, la pasta, lo que le echas al final, le puedes poner a lo que tú quieras. Pero lo principal, como bien dices, lo principal es la cimentación. ¿Sobre qué está fundamentada esa casa? También la Biblia nos habla acerca de esto, sobre qué está fundamentada la casa y la estructura, todo lo que está en esa cimentación, que pueda aguantar todos los embates, hablando ahora sí ya, y en términos de ideologías y demás, los embates de cualquier situación. Ya. Si esa casa está bien fundamentada, bien cimentada, con una buena cimentación, cualquier cosa se puede solventar y pasar. Así es. Noé, pues muchas gracias, te agradezco mucho por Gracias a ti, acompañarnos, pastor. ¿verdad? Aquí a esta entrevista, y yo creo que vamos a continuar más adelante también con este tema, que es muy interesante. A mí solamente me gustaría también añadir en este momento lo siguiente: Santiago 4, del 1 al 3, en esta guerra de sexos que se le llama, ¿verdad?, que se vive en esa sociedad, nos daría mucha luz al respecto. Dice así: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y creo que ahí está también lo central. ¿Qué es lo central? Pues que deseemos a Dios,
que busquemos de su voluntad y entonces Él nos va a mostrar cuál es el rol que debemos de tener. Te recuerdo que esto es Hombre Radical, que yo soy tu amigo Alex M. Acuña y vamos a unos comerciales y regresamos a las conclusiones. Bienvenido una vez más aquí a Hombre Radical. Y estamos entrando ya a esta parte donde tenemos las conclusiones de nuestro programa, donde hemos estado hablando qué tan real ha sido la responsabilidad o la falta de responsabilidad del hombre que ha contribuido en las problemáticas de la sociedad y qué tan exagerado ha sido quizás algunas de las acusaciones que se nos han hecho como hombres en relación a esta responsabilidad que quizás se ha ejercido mal o quizás no se ha ejercido tan mal como hemos hablado en cuestión de las exageraciones. Pero hemos llegado también a algunas conclusiones interesantes donde nos damos cuenta que tanto por parte de hombres como por parte de mujeres, el problema surge en el corazón, donde nosotros hemos buscado nuestro propio bienestar más allá de buscar de la fuente que es Dios mismo, de su palabra, donde son tan claros los roles que se deben de establecer. Y es así donde podemos nosotros tomarnos, decíamos hace un momento con nuestro amigo Noé, el fundamento para poder hacer una construcción correcta de esta sociedad. Esta sociedad requiere de hombres y de mujeres, de los dos. No sería posible con la ausencia de ninguno de ellos. Necesitamos nosotros los hombres tomar esa responsabilidad y las mujeres también tomar su responsabilidad y su rol. Y encontrar sobre todo la armonía en el trabajo que se debe de realizar. Y este tiempo en el que estamos viviendo ha buscado el dividir, el tratar de enemistar estos roles entre hombres y mujeres. Pero entonces, como decíamos, ¿cuál es el fundamento? El fundamento está en Dios, quien nos creó y que sabe perfectamente cómo somos, cuáles son nuestras necesidades y por lo tanto para qué hemos sido creados. Y es aquí donde me gustaría mucho poder compartirte algo que dice la palabra del Señor y irnos directamente hacia el principio, donde encontramos el libro de Génesis en el capítulo 5, versículo 2. Dice lo siguiente: los creó hombre y mujer. Y tiene una coma. Y los bendijo y los llamó humanos. Eso es muy interesante desde este punto, porque desde este punto podemos ver cómo la Escritura es tan clara en cuestión de la creación de Dios y el rol definido tanto del hombre como de la mujer, cuando dice que los creó hombre y mujer. Y esa coma que aparece ahí en el escrito no es una casualidad o una coincidencia, sino que habla acerca de la importancia que tiene ya estas primeras 4 o 5 palabras que se expresan en el versículo 2 del capítulo 5 de Génesis. Y entonces dice algo también muy interesante después de esa coma, dice, y los bendijo y los llamó humanos. No olvidemos que tanto hombres como mujeres somos humanos, somos creación de Dios y tenemos la bendición de Dios ambos, hombres y mujeres por igual. Porque así nos creó Dios, varón y hembra, nos dio un rol definido. Y vemos también, por ejemplo, cómo en el relato de la creación en Génesis capítulo 1 de los versículos 3 al 4, vemos cómo Dios establece un rol a cada cosa creada. Por ejemplo, vemos cómo a la luz lo llama día, ¿verdad? Y tiene esa función de alumbrar, de dar una guía. A las tinieblas Dios las llama noche. Por ejemplo, eso en el versículo 11 y tiene también un rol particular. Vemos cómo Dios hizo brotar también vegetación para dar semillas y frutos. En el versículo 14 nos damos cuenta de eso también. Vimos cómo Dios hizo las estrellas para marcar el día y la noche e incluso las estaciones. Todo para Dios tiene un rol. Y cuando hablamos de roles definidos y el seguir esos roles, estamos hablando de algo muy importante, algo que vamos a llamar orden. Dios dio orden a las cosas. Y cuando nosotros buscamos enemistad por cuestiones de ideologías y de filosofías o humanismo de la sociedad, lo que hacemos es romper el orden de Dios. Pero aquí el detalle es que no es que a Dios lo tomemos por sorpresa, sino que nosotros mismos nos afectamos al romper ese orden que Dios ha diseñado. Entonces, también cuando hablamos de este rol, quizás lo que ha sucedido es que no hemos seguido precisamente este orden de una manera honesta y humilde. Y eso es algo que necesitamos mucho, reconocer
los hombres las áreas en las que hemos fallado. Si tú, y lo digo con mucho amor y respeto, pero quizás has sido un padre ausente en tu casa, yo quiero invitarte a que busques tener esa responsabilidad y busques involucrarte con tus hijos, con tu familia. Si quizás tú has sido, si alguna amiga nos está viendo, alguna mujer que ha acusado o no le ha dado el papel de guía o de líder a su esposo, quizás sería el momento de que confíes más en él y que le dejes guiarte también y guiar a tus hijos y guiar a tu familia. Y ahí es donde comenzamos a restablecer el orden, pero recuerda una cosa, dicho orden solamente se puede establecer y restablecer por medio de la presencia de Dios en el hogar. El Señor Jesucristo es el único que puede ayudarnos a reconocer nuestras faltas por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, y entonces traer el orden adecuado a nuestro hogar. No quiere decir que eso vaya a quitar problemas cotidianos de la vida. La vida siempre va a tener problemas y los problemas son para resolverse. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú confías en el Señor, Él te va a dar la guía y la fuerza para salir adelante de las situaciones que vivimos en este mundo. Es ahí donde tú y yo debemos de poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo pones tu confianza en el Señor si tú eres un hombre que nos ves por primera vez en este programa y quizás no sepas nada de la Biblia, quizás no sepas nada en cuestión de cuál es el rol que Dios quiere para ti? Quiero decirte algo, todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado y eso nos hace inmerecedores de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero Dios mismo tomó nuestro lugar al hacerse hombre y descender de su trono y venir a esta tierra y darnos testimonio de su verdad, morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para darnos la esperanza de la salvación. Es así que dice la Escritura en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo, y Él te dé vida eterna. Y entonces lo hagas el Señor de tu vida, y puedas entender por medio de su palabra y de su presencia la responsabilidad y el rol que tú y yo como hombres tenemos ante esta sociedad. Esa es la verdadera salida, es lo que debemos de hacer. Dios desde el principio, como hemos leído, estableció un orden particular. Yo te invito a que sigamos ese orden, que sigamos a nuestro Creador. Yo soy tu amigo Alex M. Acuña y esto fue Hombre Radical. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos sigas acompañando en estos programas que están hechos para ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima.